En lo profundo de la serranía de la Macarena, Colombia, vive Sixto Muñoz, el guardián de la lengua tinigua. Luego de que su etnia fue cruelmente exterminada por caucheros y colonos, decidió alejarse de la civilización para refugiarse en la selva. Colombia es uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente americano. Sin embargo, una de sus lenguas, la tinigua, solo tiene un hablante reconocido, Sixto Muñoz. El doctor en lengua John Landaburu dedicó toda su vida al estudio y a la investigación de las lenguas colombianas, convirtiéndose en uno de sus mayores referentes. Bueno, Colombia es un país de una extraordinaria diversidad, ¿no? Una extraordinaria diversidad lingüística. En Sudamérica, con excepción de Brasil, que es un tamaño enorme, casi un continente por sí, es el país de mayor diversidad. Diversidad tanto en número de lenguas como en número de familias lingüísticas, de reagrupaciones. La idea misma de lengua no es muy clara y por lo tanto dar un número de lenguas es siempre complicado. Sin embargo, digamos, salvando obstáculos de especialistas, podemos decir que hay 65. Estas 65 lenguas se dejan dividir en unas 13 familias. Cuando usted ve que en toda Europa hay 3 familias lingüísticas, ¿no? Entonces, lenguas de proyección continental, lenguas más regionales, ¿no? Familias de lenguas más locales y luego 8 lenguas independientes, aisladas, que no se ha podido encontrar ninguna relación. Colombia está a la salida del istmo interamericano. Es decir, si realmente el continente se pobló, cosa que pensamos hoy se puede cambiar, a partir del norte, a partir de Berinca y de Alaska, ¿no? Los que pasaron a Sudamérica tuvieron que pasar por Panamá, por el Darién. Y de ahí pasaron, y de ahí se fueron expandiendo, pero pasaron todos por lo que hoy es Colombia. Muchos se quedaron en distintos nichos ecológicos, etc. Con el tiempo se fueron diferenciando y eso dio nacimiento a esta extraordinaria variedad. De las 65 lenguas habladas en Colombia, 32 tienen menos de 1000 hablantes. De las 65 lenguas habladas en Colombia, 52 son amazónicas y de los llanos orientales, o sea, todas las bajas tierras orientales. Es decir, en unas condiciones de aislamiento, de alejamiento, digamos, del mainstream de la civilización. Profesor, ¿qué ocurre con lenguas como lo que estuve viendo sobre el tinigua, por ejemplo, que tienen un hablante muy mayor, o 2, o 3, o 4? Bueno, estamos en una situación de lo que se llama hablantes pasivos, ¿no? Que realmente hay gente que se supone que lo sabe, pero que no tiene con quién practicarlo. Por lo tanto, como cualquier práctica, se va debilitando. Nosotros tenemos un concepto de lengua que es muy positivista, muy occidental, muy europeo, ¿no? Y la lengua entonces son las palabras. Y el idioma, la lengua, es la manera de relacionarse. Eso es lo importante. Un indígena lo que va a decir es muy distinto de lo que dice un colombiano de la ciudad. No solamente la manera como lo dice su lengua, sino lo que va a decir, porque hablar con los dueños de los lugares, evidentemente, ningún bogotano lo hace.
Entonces estamos donde se confluyen la lengua y la cultura, ¿no? Las dos cosas juntas, ¿no? Cuando se pierde la espiritualidad, cuando se pierde la religión, cuando se pierde la manera de festejar el mundo, ya cambian de lengua, ya no importa. En los años 90, la lingüista Nubia Tobar encontró a los últimos hablantes de la lengua tinigua, Criterio y Sixto Muñoz. Escribió la mayoría de las publicaciones existentes. A diferencia de lo que se creía, se trata de una lengua que no pertenece a ninguna familia lingüística. Es una lengua aislada e independiente. Oscar Ardila nació en La Macarena y es el encargado de la defensa civil en el pueblo. Atendió muchas veces a Sixto cuando estuvo delicado de salud y es una de las personas de su confianza. Oscar, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué más, Santiago? Bienvenido. Oscar, ¿siempre viviste por esta zona? Sí, yo soy de acá, nacido aquí en La Macarena y toda mi vida he vivido aquí en el municipio. ¿Y a qué te dedicas? Actualmente represento la defensa civil en el municipio de La Macarena. Sí, sí conozco a Sixto. Hace años lo he visto y lo conozco. Ahora último es que se ve un poco más frecuente. Y sin embargo, por ahí una vez al año lo estaré viendo en promedio, aquí, que viene aquí al pueblo. Anteriormente era muy raro verlo. Poco gente que vive es prácticamente en sus fincas o en sus tierras y poco viene al municipio, al área urbana. Con la avenida del Colono, con los buscadores de caucho y de pieles, los han venido exterminando. De hecho, la historia nos cuenta que un tal Palma los exterminó por diversión. Hasta el punto que solamente quedaron dos, que era Sixto y Criterio. Criterio murió hace un par de años y actualmente solamente vive únicamente Sixto. Parece que yo podré conocer a Sixto. Sí, claro, pero antes le voy a presentar a Manuel, que Manuel es un sobrino de él y él puede ayudarle para que usted llegue más fácil donde él, o para contactarnos con él. Sixto, yo no sé, ¿usted nunca ha escuchado de los tinigües de aquí en Macarena? Sí. Que queda solo uno que sabe su lengua, que sabe su cultura. Entonces, la idea es como un proceso donde ellos se reencuentran con la familia, comparten el idioma, sus conocimientos. Entonces, ahorita vamos a hacer un documental cortico y ahora, después de medio día, estamos regresando. Ah, bueno, listo. No nos demoramos muchísimo. Gracias, mi pequeño. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Macarena, en ese sentido, ha sido, de alguna forma, también ha sido el epicentro como del conflicto. No tanto porque el conflicto se desarrolla acá, sino que Macarena siempre ha sido como estratégico, tanto para las FARC y tanto para el gobierno, en cuanto a la confrontación que hemos tenido durante todo este tiempo. Y hace unos años para acá empezamos a darnos cuenta y que es una noticia que la recibimos con gran alegría, que tenía más descendencia y que habían sobrinos de ellos, que posiblemente no saben toda su cultura, no su idioma, pero hay descendencia de los tiniguas. Se ha sabido de Manuel y de su familia que son sobrinos de Sixto. Buenas. Buenas, ¿Qué más, Manuelito? ¿qué dice Oscar? ¿Cómo me le ha ido? ¿Quién será usted? Bien, hermano. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto conocerlo. Soy nacido y criado aquí en este territorio. Y vivo hace muchos años ahí, o sea, y pues como nos tiene cuenta el gobierno, el Estado, de que no hay indígenas tiniguas en el Macarena.
Y resulta de que sí hay. Todavía viven, no se han muerto todos. Entonces ahí ya no quedan sino como unas 10. Ahorita ya de las 10 de que había antiguamente, no queda sino mi tío nomás, de Sisto. Y nosotros que ya somos los de las nuevas generaciones que había, quedamos nosotros. Y quedamos 4 hermanos que somos indígenas. Manuel, ¿usted vivió alguna vez en una comunidad tinigua? Y desde cuando estábamos pequeños, sí. En esa comunidad cuando usted era pequeño, vivían tradicionalmente, había maloca. Malocas, sí. Maloquitas, sí, o sea, pues maloca así como esta, así como la que usted, o sea, como mi casa. Ahí guindaba usted su hamaca, chinchorro, ahí dormía. ¿Y en esa maloca se hablaba en tinigua? Sí, señor, hablaba en tinigua. Duraban de tardes hasta que se oscurecían en veces. 8, 9 de la noche, para afuera acostado, viendo luna, clarito, hablando, comiendo pescado, comiendo farina. Y yo como andaba con mi papá, yo me acostaba, me sentaba al pie de él y en veces me quedaba dormido poniéndoles cuidado las conversas de ellos en lengua. Y cuando mi papá muere, ya se me pierde la cultura, ya no sabemos nosotros nada de eso porque ya nos mezclamos con los blancos ya no les gusta que hable uno como indígena o que haga sus cosas, su cultura, su comida que tiene, tampoco les gustan. Tiene que comer es comida de los que ellos comen. Entonces uno ya pierde lo de uno, pierde la cultura, uno ya, digamos, como que se muere. El plátano también se llama mandoja, Mandoja. gallina jamba, jatuga es una pava, pescado llamamos jamón Jamo. y niño pequeñito así llamamos nosotros janocito. Y dígame, Manuel, ¿a usted le gustaría aprender más de la lengua tinigua? Sí, señor, me gustaría aprender más, pero el único que nos podía enseñar sería Sisto, que es mi tío, es el único que nos puede enseñar. Que nos enseñara, mejor dicho, no solamente a mí solo, sino toda mi familia, que aprendiera, Para que se pueda ir transmitiendo, ¿no? para que se pueda ir transmitiendo, sí. Porque si no, pues quedamos cortos o, no, de hecho, quedamos sin la idioma o lengua. Buenos días, señor Manuel. Buenos días. Buenos días. Vale. ¿Qué tal, Santiago? Sí, nosotros necesitamos viajar por donde mi tío Sisto. Sí, señor, con mucho gusto. Y más o menos cuánto gastaríamos de aquí abajo. Unas 4 horas. Los tinigua fueron los primeros pobladores de la Macarena, pero se vieron obligados a esconderse en las profundidades de la selva. Escaparon de los caucheros, de los cazadores de pieles, de los colonos, hasta que finalmente, en 1949, Hernando Palma los exterminó en una masacre sin precedentes. Sixto sobrevivió a la violencia y decidió refugiarse en la selva. ¿Siempre vivió por acá, Sixto? Siempre ha vivido por acá todo el tiempo, todos los años que tiene, ya casi ha vivido por acá. Y pues nosotros no sabíamos dónde vivía. Nos decían que sí, que en Yarumales, pero algunos que ya venían y conocían aquí, pues nos contaban. Y cuando él salía del pueblo, pero él salía por allá cada año. Vivió solo, ahora vive, lo acompaña una nieta. Ahí que él fue abajo a San José y la trajo. La acompaña ella hace como unos 8 años, 10 años. La acompaña ahí. ¿Te parece que me va a poder recibir? Yo creo que sí, toca ir a hablar con él.
Hikwa, Ha Chanday. Hikwa Chanday. Yo nombre en Guatinigua, Sitio. Ese nombre han nombrado y no de papá. De lengua Tinigua. Y dígame, don Sixto, ¿usted siempre vivió aquí en esta zona? Para el de Yarica que está. Yarica que está. ¿Sobre el río Caquetá? Allá estaba yo, pequeño. ¿Con quién vivía ahí cuando era pequeño? Harta gente. Tíos y otros tíos. Familia de nosotros. Hermanos. Un tribu completo, mejor dicho. ¿Qué actividades hacía? ¿Qué se cazaba, pescaba? Cacería, todo clase. Pescar, hacía canoa. Todo de tejido, artesanía. Don Sixto, a mí me dijeron que usted es conocido así en la zona por curar a la gente. Sí, entonces ya el señor todo uno ya conoce, ya sabe cuál es planta, tal enfermedad. Cada uno tiene planta su enfermedad. De hígado, aparte. Úlcera, aparte. La etnia tinigua fue una comunidad con gran conocimiento en botánica y medicina, tradición que se transmitió de padres a hijos. Sixto es el último heredero de dicho legado y se le reconoce en la región como una autoridad médica. ¿Te ha visto esa mata, cierto? ¿Ese para qué es? El dolor de El cabeza. dolor ahí de está. cabeza, no cocinar. Así crudito. ¿Y este tiene nombre así en tinigua? Acomacha. Acomasha. Acomacha. Acomasha. Sí, señor. Sí, bueno, pino. ¿Pero misma preparación que la anterior? Sí, señor. También se tritura. Ese un poquito sirve también para fiebre. Cuando usted era pequeño, ¿qué idioma se hablaba? De nosotros, Tinigua. Pero yo entiendo también de Huitoto, ¿no? ¿No conoce de Huitoto? ¿No escuché nombrar? Escuché nombrar, sí. También entiendo Huitoto. Y papá sí, Tinigua, de Ainao, puro Tinigua. Pero mamá no, ya de colombiana, caqueteña. ¿Su papá le enseñó a hablar la lengua tinigua? Sí, señor. Por ejemplo, a la noche conversaban así en tinigua. Sí, señor. Sí. De anoche enseñándolo nosotros y nada, papá. 7 de la noche, así, patio. Todos estamos así como estamos. Solo habla y no nada más. Enseñando todo. Hasta aquí ya aprendieron, sí, ya sabemos. No más, hasta ahí nomás. Ya está muy grande ya. Usted es el único que habla así fluido tinigua, ¿no es cierto? Uno, sí, señor. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se dejó de hablar? Bueno, una parte de nosotros, aquí en la Macarena, nos mataron. ¿Y usted cómo se salvó? Yo no estaba, yo me había ido pasado, sí. San José Boyer estaba yo. ¿Hay más tinigua que usted? Pero ahorita no. ¿Pero en esta zona usted es el único? Sí, único, no hay, aquí no hay nada. Ya murieron ya. ¿Recuerda cómo se dice el verbo caminar? Ni hay, ni hay, Ni haya. minaja. Que vamos. Minaja es vamos a caminar. Sí, señor, vamos. ¿Cómo se dice pescar? ¿De pescado cualquiera? No, pescar, la acción de que pescar. va a pescar. Sí. Ñindaja. Ñindaja. El hombre pesca. ¿Cómo dirías? Tsutsea, ñindajay. Tsutsea, Ñindahai. Zia. Ñindahai. eso.
no olvidar, tal vez, así está diciendo yo, Señor está ayudando de arriba, porque somos antiguos y toca estar cuidando al Señor de arriba, para no olvidar palabras de nosotros. ¿Cómo se llama el Señor? ¿Cuál es el nombre que tiene? Tutsa, Tutsa. Tutsa, Tiutsa. propio que manda, que cuida a nosotros, ¿Y con el Señor usted habla en lengua? ¿En tinigua? sí Señor. Y el Señor entiende todo castellano, colombiano, todo, indígena, cualquier indígena, atiende Señor. Pero usted le habla en tinigua. Tiniwa, sí Señor. Ikwa, ñiniye, ñiji, sanzi, ikwa, hachanda, hatsama, sanzi, kakwa, ñini. Dios, está escuchando. ¿Qué habla? Así de yo tiniwa, está escuchando. Pero no está aquí, allá está escuchando donde está. Pueblo de ellos, como es el pueblo de Dios. Allá sí hay tinigua, allá tiene el Señor tinigua, que es el poder de Dios, que somos nosotros. Allá tiene. No envejecerá nunca, jamás. Allá no hay nada. Todo bueno. Toca enseñar porque si no, pues ¿cómo? Hasta ahí se acabó de lengua tinigua. Enseñándolo, yo enseño a él, ¿no? Y él enseña, hijo, ahí va para arriba. Hasta que se acabó todo tinigua, adiós, todo se acabó. Para los tinigua se acabó, pero ¿cómo? Uno está enseñando hijo, hijo también está enseñando otro hijo, ahí va para arriba. Claro. Así no acabará. Berenice es la nieta de Sixto. Cuando se enteró de que su abuelo estaba mal de salud, se mudó a su casa en Caños Yarumales para cuidarlo. Pertenece a la etnia Jib y habla la lengua guayabero, pero su deseo es aprender tinigua. Xantabul Berenice, Xanatonon. Ampech madu kapan pehmekain tamar naxia. Xantam pehmematu besian. ¿Hace cuántos años estás viviendo aquí? ¿Yo? Sí. 8 años. ¿Te gustaría quedarte así? Sí. Acompañar a mi abuelita. ¿Él conversa con alguien en tinigua? No. Pero él dijo que no hay más tinigua. Que él es solo. ¿Y sabes por qué no hay más tinigua? La guerrilla antigua, la chusma, ellos la acabaron de... Eso me contó mi abuelita. Que lo mataron. Y lo mataron todos. Y él, como está en San José, se casó con mi abuelita. Y mi abuelita la convida para allá, para San José. Y él se fue. Y en esa casa se quedaron los papás y los hermanos. Y ahí llegaron esa gente y lo mataron todos. Y quedó él solo. ¿Y actualmente vos lo escuchás a tu abuelo hablando? Sí. ¿Cuándo lo escuchás hablando tinigua? Cuando él solo está haciendo, siempre haciendo mata frío, él en vez habla así solo. Ah, sí. Mm, ¿Y cómo es? ¿Qué dice? ¿Canta? ¿Habla? hablando y después cantando. Yo quiero aprender todo lo que él sabe. Así como historias. Pero que él es el único que quedó ahí, de esa etnia. Yanta ahuzu, huzu, Hutsu. yanta. Como es ahí, ¿no? Ya de otro. Dice no wani, Nyungwani. no wani, saino. Me wani,
Ayúani, no cauchi manao, yanda de maná. Gurre, se le dice secho. Sutyo. Secho. Gurre, gurre. Amuki, arawato. Eso cojo. La historia de los Tinigua está marcada por la violencia, pero tal vez su peor condena fue la indiferencia. Sixto, hoy, representa la memoria de todo un pueblo, cantos, rezos, una forma de ver el mundo. Está en nosotros que no se pierda, como tantas otras lenguas, sin dejar huellas de su existencia. Ay de ya, ya nienta ha, nienta ha, nienta ha. Ay de ya, ya nienta ha, nienta ha, nienta ha. So nienta ha, nienta ha, nienta ha, nienta ha. So nienta ha, nienta ha, nienta ha, nienta ha. Nienta ha, nienta